Pero muy buenos días, señores senadores, senadoras. Nos visitan en representación del Poder Ejecutivo el ministro director general de la Dirección General Jurídica de Decretos y Leyes de la Presidencia de la República, abogado Roberto Moreno Rodríguez Alcalá y equipo técnico. Y en representación de la Corte Suprema de Justicia, damos la bienvenida también al ministro doctor Alberto Joaquín Martínez Simón y equipo. Vamos a iniciar entonces esta reunión. El motivo principal era una exposición de parte de los señores y señoras que nos están visitando del Registro Unificado Nacional, un proyecto de ley que recibimos vez pasada, e informarles también que el Senado ha decidido darle un tratamiento de código. Significa que en 30 días va a estar terminado. De los 200 artículos vamos a ver cuáles son los objetados, y los objetados van a ser debatidos esa primera semana de octubre, señores ministros y acompañantes. Entonces, vamos a iniciar la reunión de la mesa directiva. ¿Quién primero va a exponer? Ministro, allá democráticamente se señaló el ministro Hilo Moreno para dar unas palabras de inicio. Damos la palabra entonces al ministro doctor Alberto Martínez Simón. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Estamos acá presentes a efectos de aclarar algunas dudas o exponer previamente también sobre este anteproyecto de ley que apunta a centrar en una única institución, en un único trámite, todo el sistema de registración en nuestro país. Si bien es más amplio el proyecto porque incluye otros ámbitos de registración como los registros especiales y como el registro de automotores, el punto fuerte, digamos, del proyecto, el interés principal es lo atinente a la registración de inmuebles. Yo no quiero que pierdan de vista de que se trata de un proyecto más amplio que incluye estos otros registros especiales. De hecho, hoy día tenemos el registro de automotores por separado como dependencia de la Dirección General de Registros Públicos y tenemos una cantidad enorme de registros que hacen a distintos actos jurídicos también como dependencias de la Dirección General de Registros Públicos. Pero el punto central, el motivo de esta unificación, y hay que reconocerlo hasta históricamente, es lo atinente a aquella situación de los inmuebles en nuestro país. Y para ello este proyecto implica la reunión en un solo cuerpo, en un solo órgano, de 3 entidades que hoy funcionan de forma separada, atinente al mismo trámite. La Dirección General de Registros Públicos, donde finalmente se hace la registración del acto jurídico correspondiente, sea una transferencia por venta, sea una transferencia por donación, sea una hipoteca. También el registro de catastro, o la dirección de catastro que depende del Ministerio de Hacienda, y el Departamento de Geodesia que depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esos 3 entes van a formar parte de un solo ente que se dio el nombre en el proyecto de Registro Unificado Nacional, RUM, las siglas RUM, y a través de este proyecto se pretende también que haya un único trámite en donde tengamos al final de la registración una especificación de la situación del inmueble, no solo jurídica, sino también en el ámbito de la ubicación exacta de esos inmuebles dentro de nuestro territorio. Se prevén sistemas por los cuales las partes interesadas van a conocer si existen o no existen superposiciones y puedan hacer los reclamos judiciales correspondientes. Algo que quiero dejar muy en claro es que con la entrada a la ley se va a empezar el proceso de saneamiento, no es una ley que entre ya automáticamente por arte de magia, desaparecen todos los problemas de doble o triple registración que en muchos casos tenemos, sino que a partir de ese momento entra a regir un nuevo sistema. En realidad, un año después de la promulgación de la ley, tenemos una vacatio legis de 1 año para hacer todos los ajustes administrativos y a partir de ahí vamos a tener funcionando un nuevo registro, un nuevo sistema de registración.
En muchos casos va a pasar también por una mensura judicial gradual para los loteamientos y para las particiones de bienes inmuebles. Esto va a dar el dato georreferenciado de la ubicación de esos lotes y de esos inmuebles. Y también vamos a poner a disposición de las partes interesadas toda esa información a efectos de que los mismos puedan plantear eventualmente las acciones judiciales para que luego del proceso, del conflicto judicial, del litigio judicial con las pruebas correspondientes, esos títulos que están superpuestos terminen siendo saneados. Es difícil establecer cuánto tiempo va a durar todo ese proceso porque mucho va a pasar también por la instancia de partes, pero por lo menos ya vamos a tener el órgano técnico unificado, no solamente va a ser registro por una parte y catastro por otra parte y geodesia por otra parte, sino que ya vamos a tener un registro único con un solo trámite, con un solo número de identificación, de modo tal a que al final de la historia, dentro de unos años seguramente, tengamos la cantidad de terreno que tenemos que tener de acuerdo a la extensión de nuestro país y no tengamos títulos superpuestos o estos sean realmente residuales. El perfil de este nuevo registro implica la permanencia de 3 direcciones generales y un cargo de gerencia superior. Esos cargos van a ser concursados a través de llamados a concursos de oposición, van a formar parte de los llamados que vamos a hacer desde la Corte Suprema de Justicia y también las personas que eventualmente ocupen esos cargos van a ser removidas por la vía del sumario. Por lo tanto, habíamos planteado en un momento de la discusión si iban a ser cargos de confianza o no y se optó finalmente en la presentación del proyecto porque sean cargos públicos de oposición. Evidentemente, las personas que están hoy al día al frente de estas instituciones, por lo menos la Dirección General de Registros Públicos, merecen a la Corte Suprema de Justicia la máxima confianza. Entendemos que esas personas van a seguir durante todo el proceso de unificación y eventualmente se presentarán al concurso que llamaremos para ocupar el cargo si así lo decidieren. Este es un perfil un poco rápido del proyecto y si la presidencia de la mesa lo considera, si algún otro integrante del equipo de redacción, el doctor Moreno, la doctora María Mercedes, el doctor Fossati podrían eventualmente ampliar lo expuesto. Sí. Para informarles a los presentes, ahí está el botón, pueden apretar, entonces ahí vamos a ir dándole uso de la palabra. Ahora vamos a concederle el uso de la palabra al doctor Roberto Moreno Rufinelli. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores senadores. Es siempre un motivo de alegría y de placer estar aquí en esta Casa del Pueblo. Reconocemos y valoramos siempre estar en un lugar en donde la legitimidad democrática del voto constituye, por esencia, por definición, a esta institución. Así que para nosotros es una gran alegría y placer y agradecemos mucho, presidente, la invitación de parte del Poder Ejecutivo. Este es un proyecto de ley sumamente importante y es un proyecto de ley que ha sido largamente esperado. Una de las reformas más postergadas que tenemos en nuestro país, sin dudas, tiene que ver con el tema de la tierra y con el tema del registro público. Sin seguridad jurídica no hay derecho ni bueno ni malo ni de ninguna clase, decía Luis Recasensiche, un famoso filósofo del derecho. Y este proyecto de ley lo que busca es precisamente dar seguridad jurídica en un lugar en el cual a la fecha de hoy no tenemos ese valor o ese ideal del sistema consagrado en nuestro artículo 9 de la Constitución Nacional, que el Estado tiene que proteger a la persona, su seguridad, entendida seguridad física obviamente, pero también seguridad jurídica. Hoy en día ya no se discute que para valorar si un país progresa o no, si un país es confiable o no en el ambiente de negocios para atraer capital extranjero o también nacional, ¿por qué no? Tiene que ver con la seguridad jurídica. Y este proyecto de ley enfrenta 2 cuestiones al mismo tiempo, o ataca o pretende atacar 2 problemas al mismo tiempo. En primer lugar, ya lo mencionábamos, el de la inseguridad jurídica que supone hoy tener una gran cantidad
de tierras que están inscritas a nombre de 1, 2 o 3. Yo al menos tuve un caso profesional que tenía 4 titulares superpuestos un mismo inmueble, lo cual nos da la pauta de que el problema es grave. Y es tan grave que ni siquiera sabemos cuánto es ese valor de tierras superpuestas. Hay algunas estimaciones, pero son todas estimaciones extraoficiales, porque no tenemos el dato oficial justamente por falta de una ley como esta, pero de que hablan de que hasta habrían 250.000 a 300.000 kilómetros cuadrados de tierra superpuesta para un país de 400.000 kilómetros cuadrados. En cualquier caso, la situación es grave, y lo más grave es que si no se pone fin a esto, esto va a ir creciendo como una bola de nieve hasta que termine explotando en la cara, nos termine explotando en la cara a todos, ¿verdad? Entonces, el primer deseo o la primera intención de este proyecto de ley es otorgar seguridad jurídica en el ambiente o en el marco de la propiedad inmobiliaria en nuestro país, poner fin al sistema actual caótico que permite justamente esa superposición de tierras en nuestro país y como decía el doctor Martínez Simón, que me precedió en la palabra, sentar las bases para ir saneando el sistema en los próximos años. Aquí no hay una solución mágica, no es que se dice de la noche a la mañana se van a resolver todos los problemas, no. La ley establece un proceso de gradualidad o incrementalismo en su aplicación. Entonces ese es el primer problema que queremos enfrentar con este proyecto de ley, dar seguridad jurídica y claridad y transparencia en todo lo que tiene que ver con los registros públicos y el registro inmobiliario. Y el segundo objetivo de esta ley se enmarca ya en un proyecto o programa más amplio que tiene el actual gobierno nacional, que es el de racionalizar y modernizar el Estado paraguayo. Sabemos que históricamente se han ido dictando leyes o decretos que iban creando instituciones y generando más de un órgano o más de un organismo encargado de atender o resolver una misma problemática. Entonces, desde antes del inicio mismo del gobierno, el presidente Santiago Peña ha venido insistiendo que el Estado paraguayo tiene que modernizarse y volverse más eficiente y evitar esa doble superfetación de funciones o de organismos que trabajan y hacen la misma cosa, y el único perjudicado es el ciudadano a pie, que tiene que pagar 2 funcionarios y tiene que perder más tiempo para obtener respuestas de su Estado. Fruto de eso, y desde luego con un acompañamiento que solo tiene que calificarse de patriota del Congreso Nacional, hemos tenido la unificación de aduana con la Subsecretaría de Tributación en la DNIT, luego tuvimos la unificación que produjo el Ministerio de Economía y luego sacamos la Ley 7278 de Organización Administrativa del Estado, que justamente va obligando al Estado a unificar sus órganos y a racionalizar sus esfuerzos. Pues bien, en este proyecto de ley, como lo mencionaba el ministro Martínez Simón, se lleva a cabo a rajatabla esta idea, estos valores, y así tenemos que 3 órganos separados, que no solo estaban separados uno de sí, sino que estaban separados de poderes mismos del Estado, porque el registro público, sabemos, está en el Poder Judicial, y luego tenemos la Dirección Nacional del Catastro, que está en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Economía, y la Dirección de Geodesia y Mensura, que está en el Ministerio de Obras Públicas. El más perjudicado con esta existencia de 3 entidades y 3 ventanillas y 3 procedimientos y 3 dolores de cabeza, por supuesto, es el ciudadano a pie, que tiene que sufrir en el día a día de ir a presentar su carpeta en un lugar, que le digan que no, luego irse al otro lugar, que le digan no, en el otro lugar te dijeron que no, tenés que volver otra vez al primer lugar, y así sucesivamente, llegando a lo que puede llamarse un laberinto kafkiano de burocracia en nuestro país. Entonces, el segundo objetivo de este proyecto de ley es dar respuesta a eso y unificar estas 3 instituciones en una, y asegurar que existe, como dice una de las proyectistas, la brillante doctora María Mercedes Guglielmini, una famosa ventanilla única a favor del ciudadano y eliminar las
excusas de corrupción que se dan precisamente cuando existen estos procedimientos que no terminan nunca y que uno entra, pero no sabe si va a salir y cuándo. Entonces, estos son los dos grandes objetivos del proyecto de ley. Primero, dar seguridad jurídica, poner fin al problema de la tierra, poner el cascabel al gato a una cuestión que tiene por lo menos fácilmente 20 años de discusión, pero me animo a decir yo que viene desde la época de fines de la Triple Alianza, como lo relata Carlos Pastore en su libro extraordinario, El problema de la tierra en el Paraguay. Es un problema de casi 100 y pico de años que tenemos y este proyecto busca, por eso, empezar a poner los ladrillos para construir una solución que ponga fin a este terrible drama. Y en segundo lugar, decía, racionalizar y volver más eficiente a nuestro Estado, dando respuestas a nuestros ciudadanos, que es lo más importante. La importancia que tiene este proyecto de ley también está ratificada por otro punto. Puede ser que esté equivocado y Antonio, que no solo es un brillante funcionario aquí en la Cámara, sino que tiene muy buen gusto futbolístico, como todos sabemos, ¿verdad? Es el primer campeón del fútbol paraguayo y salimos poco campeón porque festejamos mucho, por eso nomás. Para que vea, quiero decir, la mejor gente, sí, bueno. Y reitero, salimos poco campeón porque festejamos mucho nuestros títulos. Bueno, pero hablando en serio, yo no sé si Antonio me va a corregir, pero tiene que ser uno de los pocos casos en los que hay un proyecto de ley que se presenta con firma conjunta del presidente o titular de dos poderes del Estado, como lo son el presidente de la República, don Santiago Peña, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el profesor Benítez Riera. Y no solo es una firma en conjunto, sino que este es un proyecto que se trabajó en conjunto, y tengo que destacar aquí el mérito del doctor Alberto Martínez Simón, que no solo es una eminencia del derecho civil, sino que también es una persona sumamente eficaz en la forma de encarar a la función pública, y tengo que destacar el trabajo que él y su equipo han hecho como para que los dos poderes del Estado lleguen a ponerse en un proyecto de ley común, casi sin discusiones profundas, porque realmente el objetivo es dar una respuesta y dar una solución a esta problemática. Así que quisiera destacar ese punto y antes de cerrar y quedar, por supuesto, todo el equipo que me acompaña y que le acompaña al doctor Martínez de Simón, que es un equipo técnico de primera, dar algunas, solamente repetir algunos de los puntos fundamentales de la ley. El primero es la simplificación del procedimiento de inscripción. Queremos procedimientos más eficientes, menos burocráticos, menos costosos para el ciudadano. Esta ley, esto es importante decir, no supone ningún costo adicional ni para el ciudadano ni para el Estado de lo que hay hoy. Eso es importante mencionarlo. Se va a reducir la burocracia, eliminar la redundancia o superfetación de trámites, y con eso creemos, estamos seguros, se van a eliminar las excusas que existen para la corrupción. En segundo lugar, al unificarse los registros, vamos a tener finalmente un código único de identificación catastro registral, algo que hace años se reclamaba, de tener cada finca individualizada con un código. Ese código va a individualizar no solo en el papel, sino geográficamente a cada finca, y vamos a poder saber realmente, cada paraguayo va a poder realmente saber si realmente es el único propietario de su inmueble o hay más de uno, y así sucesivamente. Ese es un paso muy importante. También estamos incorporando varios principios importantes como el de la buena fe, la celeridad, y este es un principio para nosotros muy importante, la información, la obligación de informar y asistir que tienen los funcionarios del registro a partir de la sanción de esta ley. Van a tener que no solamente decirle, como en ese sketch de Antonio Gasalla, que le decía atrás de la línea amarilla y le retaba a los pobres ciudadanos, sino que se establece una obligación a cargo del funcionario de ayudarle y asistirle a la persona que va a un registro público, que no tiene por qué conocer y saber todos los vericuetos de un sistema como ese. Y finalmente la ley establece algo que parece una obviedad, pero hay que decirlo,
una inversión obligatoria en desarrollo de tecnología, de manera tal a lograr un registro 100% digitalizado, informatizado, que es un sueño larguísimamente acariciado, y ojalá podamos llegar, como decía el doctor Martínez Simón, y perdón que lo mencione, ojalá podamos llegar a un registro como en Panamá o en otros países en donde se trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo ello con miras a qué? A dar respuestas a nuestros ciudadanos. El proyecto es largo, les pedimos disculpas por eso, pero creímos necesario reglamentar sobre todo el procedimiento registral, que es la mayor parte del proyecto de ley. ¿Por qué? Para evitar justamente el temor de mucha gente, que es una arbitrariedad en la aplicación de la ley. En la medida que el proceso esté hiper reglamentado, como yo creo que es el caso de este proyecto de ley, se eliminan las posibilidades de crear los temidos procedimientos por decreto o por resolución, o los criterios de la administración que el ciudadano no tiene por qué conocer. Así que, sin más y pidiéndole disculpas por haberme extendido, quería hacer hincapié en los puntos más importantes de este proyecto de ley, que reitero, es un proyecto de ley apoyado por dos poderes del Estado y que con sus defectos, que seguramente lo tiene como toda obra humana, tiene un fin y un objetivo muy loable, que es seguir en ese camino, en ese tren de hacer las reformas difíciles, las reformas que cuestan, las reformas que a lo mejor tienen un costo político, pero que son las que necesita el Estado paraguayo. Y ese es precisamente el norte del actual gobierno nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Se concede el uso de la palabra al senador de la Nación, Luis Petengil. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas las damas y los caballeros que hoy nos acompañan, senadoras y senadores también que nos están acompañando presencial y telemáticamente, o telemática no tenemos. Ahí está. Realmente muy loable hace muchos años que venimos desde el sector privado pidiendo soluciones al único país en el mundo que tiene propiedad horizontal en el campo, ¿verdad? Eso es original de Paraguay. Nosotros tenemos 2 y 3 pisos en una misma finca rural, ¿verdad? Y siendo uno de los principios fundamentales de nuestra economía la propiedad privada, es bueno darle una respuesta, darle una solución más que una respuesta a todo este sistema de unificado que están pensando, que no soy experto en esta materia, pero es muy loable que por lo menos intentemos hacerlo, y hace tiempo que venimos hablando con la gente para que se realicen, y siempre tuvimos las dos posiciones, porque uno está en el Poder Judicial y el otro está en el Poder Ejecutivo. Acá la firma importante realmente es la del presidente, que está cediendo su cuota de poder al Poder Judicial, ¿verdad? Y siempre que fuimos al Poder Judicial para buscar solucionar, específicamente al inicio del año pasado, cuando era el presidente del Poder Judicial era César Diesel, justamente tuvimos varias reuniones con él en su despacho y privadas, y dijo, ¿qué necesitamos para hacer? Y la única respuesta fue una decisión del gobierno de unificarnos y plata, ¿verdad? Plata para poner un sistema informático como la gente y hacer toda la parte geodésica, satelital, etcétera, que requiere. Y no es platita, ¿verdad? Era del orden de los 30 millones de dólares más o menos, alcanza todo ese proceso, ¿verdad? Y tampoco es instantáneo, ¿verdad? No hay que poner 30 millones de dólares y al día siguiente ya funciona, ¿no? 1 año, 2 años de instalación y de proceso, según el que te instala. Después en la práctica lleva 3, 4 años. Pero principios requieren las cosas. Me parece muy bueno este proyecto y esta decisión del Poder Ejecutivo de centralizar en uno de los poderes, en el judicial, que particularmente desde mi punto de vista me parece más razonable, porque el Poder Judicial
por su sistema de elección de magistrados, es mucho más estable que el Poder Ejecutivo, que cada 5 años se cambia todo, ¿verdad? Y dentro de los 5 años, de repente, políticamente cambian todo también durante ese periodo. De manera que en el Poder Judicial tenemos más estabilidad de los magistrados, entonces estoy casi seguro de que es el mejor camino que tenemos, señor presidente. De manera que apoyo desde ya. Muchas gracias. A usted, senador, aprovecho la oportunidad para solicitar el permiso correspondiente. Tenemos el lanzamiento también, la presentación de un proyecto de ley del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en Burú y Xiaroga. Así es que le voy a solicitar al vicepresidente primero que presida. Muchas gracias. Muy buenos días, señores senadores, señora senadora, presentes todos, al excelencia ministro de la Corte, doctor Martínez Simón, perdón. Se ofrece la palabra a quien desea hacer uso de palabra. Adelante, presidente de INDER. Adelante. Ahí. Muchas gracias, señor vicepresidente. Un saludo también al representante de la Corte Suprema, al ministro, con quien justamente estuvimos hace poco en una reunión sobre temas de tierra también. Muchas gracias al ministro por esas palabras introductorias, gracias a todos los senadores, a todos los presentes. Y bueno, la idea es un poco aportar algún tipo de conocimiento del tema, ¿verdad? Principalmente porque me tocó estar por ahí, ¿verdad? Yo creo que esto es un paso increíble en la historia de lo que representan los procedimientos de regularización de la tierra. Y así como decía el senador Petengil previamente, ¿verdad? Significa un gran paso del señor presidente de la República al ser un importante espacio de poder, pero por sobre todas las cosas en preocupación de lo que significa la ciudadanía, ¿verdad? Pues no podemos someterle a la ciudadanía a procedimientos que llevan 1 año o eventualmente incluso a la inseguridad jurídica de los inmuebles. Justamente esta mañana tuve una reunión con un grupo de campesinos. Se trata de un grupo de personas que hace 30 años estaba sentado en el inmueble. Su comunidad se llama Campo Azul, vinieron acompañados del gobernador de Cazapá y resulta que no se puede proceder a la titulación porque tiene una superposición con un inmueble privado. Es una finca propiedad del INDER, pero tiene una superposición con un inmueble, ¿verdad? Pero al leer el título encontramos en realidad que la propiedad que nos superpone en realidad es nuestro lindero, ¿verdad? Es una cosa tan sencilla pero que genera tanto problema y que atrapa a 400 familias que no pueden acceder a un título de propiedad. O sea, es categórico. El inmueble es del INDER. Ingres ya lo compró, ya lo pagó, hace 40 años no lo puede transferir, y cuando aparece todo este tema de la incorporación de la información gráfica a los datos alfanuméricos del título, ¡bum!, superposición. Y lo que era el lindero pasa a estar superpuesto con el inmueble. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de cómo la falta de coordinación está evitando que miles o millones de familias puedan tener en tiempo y forma los documentos que requieren vinculados a la regularización de la tierra. Y estamos hablando, no es un programa de vacunación, ¿verdad? Estamos hablando del título de propiedad, no es un programa también de Tecoponá que puede tener un impacto, pero un título de propiedad tiene un impacto trascendente, trasciende incluso la vida del propio propietario, ¿verdad? Y asegura que la familia pueda beneficiarse del sudor de lo que fue, ya sea el padre, el abuelo, lo que sea el sudor y el sacrificio. Entonces, se hicieron varios intentos, es un tema que no podemos perder como punto de vista. Ya en su momento aparece el programa APPROVE, y el programa APPROVE generó un derroche prácticamente de $60 millones. Eso es indiscutible porque el propio sistema que surgió, el programa APPROVE, posteriormente fue incluso apagado, ¿verdad? Ese sistema hoy no está disponible y en todo caso los funcionarios tienen acceso al sistema y lo usan de manera referencial, pero no como parte de una cartografía oficial, ¿verdad? Entonces, eso fueron casi 60 millones entre lo que uno ve, el préstamo al Banco Mundial, más
digamos, el recurso vinculado al gobierno de Japón y de Estados Unidos también, ¿verdad? Posteriormente se hace un nuevo intento, que es el caso del PROCAR, y quizá uno de lo que rescata del PROCAR es el único componente que a mi criterio tuvo un gran éxito fue el componente que se aplicó justamente a los registros públicos. Los registros públicos lograron salir del subsuelo de la Corte Suprema de Justicia, fueron a un local bastante moderno, construyeron todo un sistema de digitalización y es gracias a eso que hoy incluso podemos nosotros acceder de una manera mucho más fácil a la información de los registros públicos cuando uno así lo solicita, ¿verdad? Entonces el programa PROCAR, nuevamente, el componente de registros públicos salió bien, el resto del componente fracasó nuevamente. Y en el caso mismo del INDER, no recuerdo exactamente cuánto fue el monto, la idea era construir el catastro rural, porque hoy el catastro rural no existe, lo que tenemos son títulos de propiedad y se van accediendo a los títulos, y la ley mandata que nosotros somos responsables del catastro rural, ¿verdad? El artículo específicamente, el artículo 41, ¿verdad?, del catastro rural y ambiental. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos un catastro rural. Estamos hablando de una ley que tiene vigencia ya prácticamente 2 décadas, ¿verdad? Entonces, nuevamente en este tema de tierras postergamos y lo dejamos de manera marginal, y al postergar esto impactamos negativamente en la vida de la gente, de las personas, y también impactamos y ponemos en riesgo todo el aspecto vinculado a las inversiones y al crecimiento económico, al desarrollo económico y social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un trámite vinculado a una hipoteca básicamente está impidiendo que se ejecuten obras de inversión, que se generen empleos, ¿verdad?, que hubiesen beneficiado a mayor cantidad de personas. Entonces, todos los proyectos que se han intentado han fracasado. Por eso, insistir en un proyecto con las mismas características que ya se viene intentando desde principios de los 90, entonces no tendría, al final tendría el mismo resultado, y hay que hacer algo distinto ahora. Y esencialmente ese algo distinto significa confiar en el Poder Judicial, ¿verdad?, enviar el catastro, lo cual han hecho muchos países que lo llaman justamente el catastro jurídico. Entonces apostar ahora a un nuevo enfoque en lugar de que sea un catastro administrativo fiscalista, enviarlo a los registros públicos y se convierta en un catastro jurídico y que efectivamente dé seguridad jurídica. Muchas gracias, vicepresidente, por este espacio. Gracias a usted, señor presidente. Se le ofrece el uso de la palabra a la señora senadora Blanca Ovelar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro de la Corte Suprema, señor ministro Moreno. Gracias por su presencia. Yo quiero sumarme con alegría a la concreción de este anhelo largamente acariciado por los paraguayos que tienen problemas y que recurren a las instituciones y no tienen solución. Este es un tema muy complejo. En los años que llevo al Senado, no tengo exacto el número, pero han desfilado muchos campesinos que han venido con sus pagarés, todo pagado por su tierra, que no pueden titular. Y no pueden titular porque ellos terminaron pagando 3 millones de guaraníes por su tierra, son campesinos y por una acordada de la Corte le piden mensura judicial. Y la mensura judicial cuesta 12 millones de guaraníes. ¿Cómo un campesino va a tener 12 millones de guaraníes para pagar la mensura judicial? Y resulta que van otra vez y después vienen. Hace poco pasó uno de Peguajomí, vino junto a mí, me dice la brasilero. Ore cual la títulos haciendo o ya puedo 45 años y go bebé. Nada, pero recibo cuera y trajo todos sus recibos. Yo les suelo molestar a las autoridades del INDER y les pido que se vayan a escucharles, y a veces van y es todo tan enredado que sale desilusionado. El ciudadano no tiene completamente una institución a donde recurrir con seguridad. Ese es un sufrimiento. Yo puedo decir con muchos elementos que el IDR primero y el INDER después, lejos de ser una institución que resolvió el problema, es una desgracia para el campesino. Porque encima de no facilitarle muchas cosas, no le permite nunca acceder al título. Se hacen titulaciones, yo veo que suelen haber actos que se hacen titulaciones, pero si miramos eso, miramos la antigüedad de las fincas, vemos que eso es ínfimo frente a lo que hay que hacer.
Y lo que hay que hacer obviamente tiene una complejidad en eso que ustedes plantean. Me parece excelente que este Estado converse consigo mismo. Ese es un gran desafío. Un Estado compartimentalizado, no sé, digo una palabreja, pero un Estado con departamentos estancos que no conversan uno con otro es justamente el origen de una cantidad enorme de problemas. La gerencia intergubernamental es clave para resolver el problema de la gente y nosotros no tenemos esa cultura. Cuesta muchísimo en la política social, en la política económica, en el ámbito que sea, cuesta coordinar las acciones en las diferentes agencias, oficinas y entidades del Estado, porque a veces una cosa depende de la otra y este es un tema especialmente complejo, que no lleva un año, lleva décadas. Hay gente que muere sin tener su título y que después quedan sus hijos y después finalmente malvenden su propiedad porque sin papel, así con contratos privados se pasa de una persona a otra. Es un tema serio. Yo creo que es un paso importantísimo que hace el Estado paraguayo. Aplaudo esta decisión. Creo que es fundamental. Así es que vamos a poner todo el empeño, la dedicación para sacar esta ley en el más breve plazo. Y como dijo el ministro Martínez Simón, yo creo que no con eso va a resolverse todos los problemas. Las superposiciones van a entrar en unas largas discusiones, pero por lo menos tener una institución idónea que conteste al ciudadano, que ponga plazos, que tenga un manual de funciones que dé plazos. Porque lo que resulta malo para el ciudadano es que los trámites no tienen fecha. Y cuando se entra en el ámbito judicial, eso sí que ya puede pasarse incluso décadas. Por eso pienso que es un paso importante y me alegra muchísimo, producto de un trabajo coordinado y nosotros vamos a hacer nuestra parte para que esto se convierta en una ley lo más pronto posible. Felicitaciones por la concreción de este proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, señora senadora. Se le ofrece el uso de la palabra al senador Juan Afara. Gracias, presidente. Gracias a quienes nos visitan esta mañana, señor ministro de la Corte, señor ministro Moreno, a todas las autoridades que están presentes, funcionarios, presidente del INDER, a los colegas senadores, y aprovecho para saludarle a dos colegas que están de cumpleaños, la doctora Blanca Ovelar y el senador Ledesma. Creo que es demasiado auspicioso que finalmente, esto tiene un estudio hace muchísimo tiempo, más de 11 años que se empezó a hablar de esto, 12 años que se viene, y sigue la desilusión tan fuerte en el campesino, que es el que más golpeado está por todo esto. Yo provengo del departamento de Itapúa y en Itapúa hay miles de títulos que fueron todos pagados y que hasta hoy nunca pudieron acceder porque está la limitante de la acordada, la famosa acordada que la gente no tiene condiciones. En fin, esto va a facilitar y esta conversación que se da entre los organismos del Estado que debería ser mucho más fluido siempre, hoy se da y esto puede permitir que finalmente la gente pueda concretarse. ¿Qué te dice el campesino? Si amigo primero alquilar la brasilero, pero pida tu ayudante moise porque vengo y fácil te ir la hora cojan más hacia tu esta lleima a manota are con ireje. Vean de la campesino a mo jugabe. Por eso que creo que es importante que el Estado en su conjunto pueda tener una mirada muy fuerte y accionar con esto. Necesitamos que el campesino, que ese paraguayo que trabaja, que genera, tenga la posibilidad real de acceder a su título y este es el camino que creo que va a poder concretar eso. Así que yo felicito y aliento a todos a que trabajemos juntos, definitivamente. Que no sean más movimientos estancos, rancho aparte, como le digo yo, porque a pesar la mandada, sino que la ley permita que esto se dinamice y que la gente pueda acceder finalmente a eso que es su arraigo, su título y que el Paraguay siga siendo los paraguayos. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Se le ofrece el uso de la palabra al señor senador líder Amarilla. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al ministro de la Corte también, a cada uno de los presentes.
funcionarios de diferentes instituciones. Presidente, yo estoy de acuerdo absolutamente con la idea de facilitar la gestión de titulación, trabajar en la seguridad jurídica, que es un problema que genera la falta de títulos o los títulos correctos, porque hay superposición también. Entonces se va a trabajar, desde mi punto de vista, eficientemente, economía en el proceso, también, lógicamente, economía procesal, porque se va a abaratar y en una sola institución se va a poder gestionar. Eso va a producir agilización, abaratar los costos y eficiencia, lógicamente. Estoy contento también porque el Poder Judicial va a ser el órgano rector de esto, porque finalmente desemboca en una seguridad jurídica, que es lo que produce la cuestión de la propiedad privada. Entonces, estoy contento con eso. Ahora tengo una preocupación, presidente, que no está contemplado en este proyecto de ley, que es lo del INDER. Lo del INDER, todos sabemos que es una institución corrupta, una institución lenta, mediocre y otros calificativos que le podemos dar. Encima de que se vende 3 o 4 o 5 veces algunas propiedades, los que medianamente están en regla no pueden titular porque le piden un alto costo, como alguien ya dijo, para lo que es la mensura, lo que es el trámite en sí. No le estoy culpando a un gobierno en particular, sino que la institución en sí dejó de ser eficiente. Dejó de ser eficiente. Y al dejar de ser eficiente, y en este proyecto no contempla darle alguna solución, esta parte de este sector, digamos, que se siente afectado, va a seguir en las mismas. Alguna cosa que ya ponga, presidente, con respecto a el INDER. De que tú ya o seguí con el mismo proceso. Este gobierno puede hacer un esfuerzo, bueno, que haga un esfuerzo, pero ¿cuánto van a titular? 50 títulos, 60 títulos, 100 títulos. O sea, lo que quiero decir es que el sistema está mal. Por eso quiero sugerir, y después seguramente lo voy a hacer en su momento cuando se estudia a profundidad en el Senado, que se incluya el INDER a este proyecto de ley. Incluye registros públicos, incluye lo que es geodesia, incluye catastro nacional, que sabemos también que un plano georreferenciado te aprueban en un año y medio. Si no tenés contacto ahí adentro, sí que menos, porque todos estamos acá en la profesión de abogado, de escribano y hacemos las gestiones, sabemos cómo funciona. Entonces, la eficiencia de esto creo que va a ser positivo, muy positivo luego. Pero me gustaría que el INDER tenga un tratamiento. No podemos dejar que continúe de esta manera. O si no, seguita, no solucionamos ahí el problema. Porque la institución en sí ya se descompuso. En el Chaco hay cinco veces se vendieron los títulos y las propiedades. Y así en varios puntos de la República. Entonces, presidente, es un tema preocupante. Desde mi punto de vista, yo creo que se tiene que contemplar eso en el proyecto de ley. Y si es que no se contempló, me gustaría que los proyectistas me respondan del por qué no se le incluye al INDER. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Lizarela Valiente. Si pueden responder la pregunta del colega, porque yo tengo entendido que el INDER también está incluido. Es simplemente para disipar esa duda, entonces después yo. Gracias, presidente. Gracias. La doctora Guillermini, si puede responder. Sí, muy buenos días a todas las personas presentes, señores senadores y autoridades. En realidad sí se menciona el INDER, pero no hay que perder de vista el objetivo principal de la ley. El objetivo principal de la ley hace a la registración, no a la titulación, porque nosotros en el sistema del Código Civil paraguayo de 1985 tenemos un sistema que se llama contractual puro, por el cual
el título, o sea, la adquisición nominal, se produce por actos negociales jurídicos o bien por imperio de la ley, porque sabemos que también la ley opera de esa manera con la usucapión o las expropiaciones. Entonces, el problema que se identificó es la existencia de superposiciones y de múltiples registraciones. Y eso es lo que se quiere acometer, ¿sí? Que el registro ahora refleje la realidad verdadera, digamos, entre lo que significa la realidad conceptual de un título, porque cuando uno tiene un título, uno lee el título y allí dice un cierto perímetro, unos ciertos linderos, una cierta superficie y una cierta ubicación que está relatada en el título. Pero el problema es que, como acá lo señaló muy bien la gente del INDER, ese relato a veces no tiene ninguna traslación a la superficie real de la Tierra. Y hay además varios títulos que tienen la misma traslación al mismo pedazo de tierra. Eso es lo que se quiere acometer con este anteproyecto. De modo que la gente pueda tener una traslación real de los títulos que, si están superpuestos, pues se tendrán que diferir esos conflictos ante el único órgano que la Constitución Nacional nos da para diferir conflictos, que es el Poder Judicial, porque hay que saber que la Constitución de la República trata la propiedad privada de una manera muy particular y muy garantista. Nadie puede perder la propiedad sino por sentencia judicial o por decisión de la ley. Entonces, eso es muy importante. Lo que se va a hacer entonces es ver que a partir de esta, como dijo acá muy bien el ministro Martínez y el ministro Moreno, ya lo apuntaron muy claramente, lo que se va a hacer es gradualmente publicitar esas superposiciones para que la gente, ahora la gente no sabe, como se dijo recién. Entonces, se va a, básicamente es un plan de diagnóstico y de definiciones de esas titulaciones, a ver exactamente dónde están y sobre qué se superponen. Sobre esa base se van a plantear las discusiones. Yo creo que acá en el proyecto sí se menciona al INDER, se menciona por supuesto como una de las fuentes que lastimosamente, como se mencionó en el pasado, han generado muchas de estas superposiciones y se intenta limitar a través del proyecto que esas digamos, amplificaciones territoriales sigan produciéndose, amplificaciones, por supuesto, artificiales, porque no puedo yo crear más tierra sobre la base de un papel, eso no existe. Y lo propio pasa con los municipios. Y tanto los municipios como el INDER se mencionan porque fueron los principales generadores, lastimosamente, de esas superposiciones. Ustedes saben que el Estado tiene lo que se llama el dominio inmanente, o sea, todo lo que no es de nadie es del Estado, y sobre esa base del dominio inmanente se fueron haciendo titulaciones, digamos, yo no diría inventadas, pero sí conceptualmente sin anclaje verdadero a una tierra concreta. Entonces, nos va a decir exactamente qué superficie tienen, qué linderos y qué ubicación exacta tiene un título o varios, ¿sí? Y ahí ya la cosa se va a tener que resolver vía Poder Judicial. O sea, primero estamos tratando entonces de hacer esa ordenación para luego hacer más titulaciones si se puede, pero no podemos continuar haciendo titulaciones si no tenemos esta ordenación. Gracias, señor presidente. Muy bien, señora Guglielmini. Le concedo el uso de la palabra al señor ministro. Sí, se va, sí, para despedirse, parece el ministro Moreno. No, Sí, perdón, adelante, senadora, que justo me adelante, tengo que ir al presidente. acto allá en Sí. Buruyarova, entonces me quería excusar
Y le pedí al doctor Fossati entonces que haga una segunda aclaración sobre la pregunta y por eso nomás pido 1000 disculpas, si no me quedaría con muchísimo gusto. Adelante, ministro. Sí, Una pregunta otra vez, por favor. Una repregunta, perdón que haga repregunta. adelante, ministro. Acá el objeto de la ley dice claramente, créase un registro unificado dependiente de la Corte, conforme a los términos, Dirección General de Registro Público, Geodesia, Departamento de Geodesia y Nacional de Catastro. Su carta orgánica, su estructura básica, funciones y competencias principales se establecerán en la presente ley. A eso es lo que yo me refiero, presidente. A que la estructura del INDER, a que su integración y su órgano rector sea a partir de ahora esta institución. No una mención superficial, se menciona que son parte, sabemos luego que es parte de la gestión que se tiene que hacer el INDER. Entonces, no integra, no tiene la autoridad, no va a ser, sobre el INDER no va a ser esta institución. No pasa nada, o sea, con esta mención no pasa nada, eso es, presidente, nada más. Gracias, senador. De todas maneras, la hora es la hora, Pero ministro. muy brevemente, Sí. muy brevemente. Yo comparto mucho los juicios que hace el senador sobre el INDER en lo personal, ¿verdad? Eso es una opinión personal. Yo sufrí al INDER como Procurador General de la República. Era el cliente más bochinchero, para no usar una palabra más fuerte, ¿verdad? Y también entiendo que es una institución, a pesar del esfuerzo que está haciendo Francisco, y no lo menciono solo porque está acá, pero creo que está haciendo un trabajo objetivamente muy loable, es una institución fallida en muchos sentidos. Solamente quiero hacer dos aclaraciones. El INDER tiene varias funciones, no están limitados a dar títulos, por ejemplo, apoyo al campesino, etcétera, ¿verdad? Es decir, sí. Entonces, una de las funciones del INDER es la que compete directamente al registro, es la que aquí sí se ataca. Es decir, a partir de hoy, para poner una expresión mediática, se acabó el carnaval de título del INDER, ¿verdad? Es decir, con la sanción de esta ley, el INDER no va más a poder salir a hacer lo que usted dijo, y yo viví en carne propia 4 títulos de una misma propiedad del INDER en el Chaco, ¿verdad? Entonces, la verdad es que el problema más profundo del INDER no resuelve esta ley porque no es su competencia hacerlo, aunque yo comparto muchas de las ideas. El problema del INDER puntual de competencia de esta ley sí se enfrenta, es decir, a partir de la vigencia de esta ley ya no va a poder el INDER titular como viene haciéndolo libremente, intranquilamente y sin ningún tipo de control y con impunidad, ¿verdad? Y con eso sí, ahora me voy porque ya me están retando. Adelante, ministro. Muchas gracias por su presencia. Senadora Lizarela, si me permite. Sí, realmente. Si me permite, para evacuar las respuestas y las preguntas sí. que hizo, me gustaría Adelante. concederle el uso de la palabra al presidente del INDER. Muchas gracias, senadora. Pero es muy importante, en primer lugar, dividir un poco la discusión del tema. Lo que decía el ministro Moreno recientemente, la misión del INDER, eso en términos prácticos y en términos jurídicos y también teóricos. Pero la misión del INDER es adecuar la estructura agraria, adecuar armónicamente, o sea, sin bochinche, como decía él, la estructura agraria a los efectos justamente de impulsar la integración del campesino al desarrollo económico y social, dice. Y eso incluso si uno mira desde la primera ley de reforma agraria de 1918, pero pues esto ya tiene 106 años de discusión, el tema de la reforma agraria. Entonces, cuando uno mira, están todas las cartas orgánicas, están todo el estatuto agrario, modificación, adecuar armónicamente lo que sea, la estructura agraria a los efectos de integrar al campesinado al desarrollo económico y social. Para dicho efecto, lo que se hace es darles las ocupaciones de tierra y posteriormente regularizarles con un título de propiedad. Entonces, el título es un instrumento para que él se sienta seguro y para que él pueda integrarse en la economía. Pero la política en sí es una cuestión de competencia que se impulsa, a mi criterio, desde el ámbito de la política económica, que está a cargo del Poder Administrador, que es el señor Presidente de la República, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, el problema que acá surgió, si uno mira la historia, va a encontrar, por ejemplo, que previo digamos, a la vigencia de la acordada 84/98, funcionaba bastante bien el IBR.
El IBR estaba titulando 2.500 títulos por año, más o menos daba en promedio. Si uno mira incluso el libro del doctor Pastore, como decía justamente el procurador, encuentra incluso que en el pasado se otorgaban 350 títulos de propiedad por año. Pero ¿cuándo le empieza a interesar al campesino su título? Cuando viene el programa algodonero, a los efectos de evitar al acopiador y ir directamente al Banco Nacional de Fomento a tramitar el crédito para poder evitar ese sobrecosto del acopiador, ¿verdad? Entonces, desde ahí, y ahí el IBR titulaba bastante bien, ¿verdad? Y venía bastante bien hasta que sale la acordada. Pero la acordada no es el problema, la acordada sale para dar respuesta a una preocupante situación que es el Paraguay de 3 pisos, de 2 o 3 pisos, ¿verdad? La acordada da seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, pensar que la acordada es el problema, en realidad la acordada es la solución al problema del Paraguay de 2 pisos, porque impide superponer. Y muchos que fueron intendentes saben que yo tengo acá una tierra en la zona urbana que es fiscal. ¿Y qué hago? Como es fiscal, utilizo la finca 90 que está allá afuera, que es patrimonial del municipio, y empezaban a descontar de esa finca que estaba en otro lugar. Acá tenemos ocupación, hoy no podemos hacer titulación porque usamos toda superficie, y acá, que era fiscal, ¿verdad?, le titulamos completamente. Eso se podía hacer si es que la acordada no existía. Con la acordada, ese tipo de procedimientos, ¿verdad?, están anulados. Y la otra cosa, superponer hoy con la acordada es una cosa casi imposible. La acordada me permite dar seguridad jurídica. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿pero por qué el INDER dejó de dar títulos? Cuando viene la acordada, el INDER cae su titulación a 700 títulos por año aproximadamente, y en los últimos años aumentó a 1.000. Nosotros en 12 meses demostramos que no es un problema de dónde esté el INDER, si está en el Poder Judicial, si está. 6.502 títulos en 12 meses. ¿Cuál fue el problema? La institución nunca entendió el significado de la acordada. Por lo tanto, nunca creó un procedimiento para ajustarse a la acordada. Yo quiero entregar 50.000 títulos por año y lo puedo hacer. Si tengo los recursos, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estos 12 meses fueron experimentales y todo depende del método de titulación que el INDER vaya a crear. Si yo implemento este esquema de barrido predial masivo, obviamente que a mucha gente no le gusta, ¿verdad?, me adecuo perfectamente a la acordada, porque al asumir la presidencia del INDER, el segundo día fui y me reuní con la doctora Lourdes González, porque sabía que tenía que aplicar el barrido predial masivo. Hoy tengo una oficina, el INDER tiene una oficina en el ámbito de los registros públicos, ¿verdad?, y empezamos a sacar una cantidad impresionante de títulos. Todos los títulos que salieron sujetos a la acordada. Puedo tener hoy irregularidades, puedo tener, pero esas irregularidades ya no van a tener que ver con superposición, ¿verdad? Por eso es que el problema del Chaco es que son tierras fiscales, no están en una colonia, por lo tanto, puedo tomar una tierra fiscal, hacer una mesura judicial, otra mesura judicial, vendo 3 veces, ¿verdad?, la propiedad. Ahí es un problema ya de levantamiento catastral, ¿verdad? Pero en lo que es la región oriental, para darle título al campesino, es más fácil, es sencillamente fortalecer el sistema barrido predial masivo, combatir la corrupción, dotar de transparencia y también digitalizar todos los procesos que tengamos nosotros. Y lo hemos demostrado, en 12 meses 6.502 títulos, ¿verdad?, lo hicimos cumpliendo con la acordada. ¿Por qué el INDER antes no hacía? Porque no encontraba el método para adecuarse a la acordada, y en ese tiempo, como dirían tipo en guaraní, o cañicho y rumbo, ¿verdad?, se le perdió el rumbo a la institución y empezaron a entrar en otras cosas que ya no eran lo misional, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esa aclaración nomás quería hacer y decirle que si el barrido predial masivo se fortalece, perfectamente podemos dar cumplimiento a la acordada, podemos sacar 20.000 títulos, 30.000 títulos, 40.000 títulos por año. Todo depende de qué recursos le dan al INDER, pero nadie le quiere dar recursos al INDER porque hay cuatía vallete, como me dijo un gobernador, y pecho que hay terrible candidato ya carecha, ¿verdad? Entonces, ahora cuatía va ahí, entonces de a poco únicamente vamos a tener que ir construyendo esa confianza hacia la institución nuevamente. Muchas gracias. Pero estás mejorando, señor presidente, se nota eso. Gracias, presidente. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Lizarela. Valiente. Muchas gracias, señor presidente. Realmente celebro la voluntad política y haciendo comentario acá con el senador que mucho trabajo va a tener el Poder Judicial, que va a ser el encargado justamente de, una vez conciliados los órganos, los 3
los datos de los 3 órganos, va a poder verdaderamente blanquear la situación para que ya no existan primero, ni segundo, ni tercer piso. Y eso a nivel nacional va a beneficiar bastante porque va a garantizar la seguridad jurídica para todos esos inversionistas que estamos esperando, ansiosos, en beneficio a todo el pueblo paraguayo. Así que yo quiero realmente celebrar eso y teniendo en cuenta también algo bastante relevante que tiene que ver con lo que mencionó el senador Pettengill. ¿Cuánto va a costar esto? Porque bien habló acá el presidente de un artículo 49 que ya es una ley, pero que nunca se pudo llevar adelante porque no tuvimos eso para financiar las herramientas para llevar ese registro adelante. Y hoy venimos de la mano justamente para garantizar también esos recursos para que este registro sea una realidad. Así que enhorabuena realmente. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. Se le concede el uso de la palabra al señor senador Dionisio Amarilla. Gracias, presidente. Muy brevemente para agregar algunas cuestiones de trascendental importancia en mi criterio, presidente. En primer lugar, creo que con la mera presentación se genera un punto de inflexión sobre una problemática de larga data y que, tal como se relatara a través de los diferentes interlocutores, ha traído aparejado consigo no solamente pérdida de oportunidades para que recalen inversiones importantes, sino que quienes hemos pasado y vivido alguna vez por procesos como pretender acceder a un crédito vía hipoteca, ahí recién nos enteramos haya sido de que podían existir este tipo de dramas, porque yo creo que el paraguayo es un poco tranquilo, muchas veces la desidia le gana, y salvo que se tenga que ir a una suerte de abrir un expediente por defunción de algún familiar o un crédito hipotecario, no sabe ni se entera que su propiedad puede tener varios títulos que coinciden, no solamente con sus coordenadas, ejes, parámetros, aristas, etc. Entonces, al dar este paso trascendente, presidente, no nos resta de otra que acompañar esto que hoy se plasma prácticamente en una cumbre, 3 poderes reunidos, no es poca cosa. Generalmente los poderes suelen reunirse cuando se da una situación de crisis. Esta es una situación de crisis, pero que contaba, no sé si con la indiferencia, pero por lo menos con un silencio bastante llamativo, donde todo el mundo decía, y bueno, es lo que tenemos, y hay veces que nos toca enviarla con el discurso al quinto infierno a la directora de los registros, en otra ocasión a la gente de la Corte, en otras ocasiones al presidente del INDER, pero nadie se animaba a plantear una salida como la que se está planteando. Aprovecho para hacerle saber a la gente que con Francisco fuimos compañeros de facultad, desde el primer día hasta el último día de clases. Era muy buen alumno, igual que yo, y la presenta sea. No somos alumnos inventados, tenemos no solamente fotografías para mostrar a Francisco, sino que presentaciones de trabajos de investigación, y él ya desde la facultad abordaba el tema de la tierra, creo que formó parte de su tesis. Y después, cuando viajó a Colombia, siguió profundizando, así que acertada fue la nominación del presidente de la República al ponerlo en ese lugar. Fue un revolucionario de origen militar que después deja esa carrera para convertirse en un excelente economista. Pero yendo de vuelta al tema que nos toca hoy abordar, presidente, nosotros aspiramos desde la legislatura y cada uno desde su banca a generar este tipo de tensiones que a su vez derive en un punto de inflexión, presidente. Porque hoy estamos sentando y generando un punto de inflexión entre el modelo viejo,
que claro que va a llevar su tiempo que pierda terreno frente a esto vanguardista que se está planteando. No va a ser de la noche a la mañana, esto va a llevar su proceso, vamos a seguir encontrando que hay superposiciones parciales, totales, etcétera, etcétera. Vamos a seguir enterándonos de que hay excedentes que la gente ve y procura la manera de titular por los conductos no precisamente regulares, pero al existir un registro unificado, esperemos que de oficio también, porque esa es la aspiración que yo quiero trasladarle a ustedes, que de oficio quienes estén al frente de este desafío vayan depurando, que no espere solamente que llegue un pedido de hipoteca o que llegue un pedido de traslación de dominio porque se dio una defunción al interior de la familia, etcétera, etcétera, sino que en la medida que se vayan detectando esos casos de superposición, doble titulación, triple titulación, superposiciones parciales, totales, etcétera, la institución vaya planteando y corrigiendo, porque va a ser la manera en que habremos de demostrar a futuro que tomamos el camino, el andarivel acertado. Entonces, congratulaciones a los que estuvieron trabajando primariamente en este proyecto. No creo que esto quede con el modelo que nos traen, seguramente alguna corrección le va a tener. Tratamiento de código se ha dispuesto a darle a esta propuesta ejecutivo judicial, ¿verdad? Y dependerá, reitero, de que nos animemos, y hablo en plural, porque creo que entre mis colegas nunca hubo intenciones de no acompañar este tipo de modernización. Esperemos de que al cabo del cierre de este periodo legislativo, bueno, esto contribuya a sumar méritos que no es tan fácil lograr en los últimos tiempos. Generalmente los titulares de diario nos plantean mucho de Viroreí, están en la joda, se pierden en cuestiones que solamente para ellos son trascendentales, pero atacar este tipo de problemática creo que tiene que ser no solamente motivo de titulares de diario, sino que de interés de la academia, interés de los gremios, de las asociaciones de productores. Lo tenemos aquí a un representante del mundo industrial, vialero, ganadero, ¿verdad? Y ellos nos cuentan que han pasado en muchas situaciones las de Caín, cuando tuvieron que recurrir a sus propiedades para ampliar sus establecimientos, para obtener una línea de crédito, para renegociar una línea de crédito, entre otras cuestiones. Y bueno, al cabo del tiempo transcurrido, bueno, que sea tal vez también ya que la solución se dé con un solo clic desde el celular, ¿verdad? Y que nos congratulemos entre todos por haber dado este paso. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Celeste Amarilla. Bueno, buen día para todos, colegas, invitados. Más allá de chuparle la media, en realidad hay que reconocer que este es un proyecto de Enrique Riera y Fidel Zavala, ¿verdad? Mucho se trabajó en eso, el gobierno anterior nos animó a Dinacare iba a ser. Pero voy a referirme al INDER ya que mi colega tocó. El INDER se va a solucionar solamente cuando desaparezca. Mientras el INDER exista, no se va a solucionar, perdón, director, pero es así. Y creo que este es el momento justo para que el INDER titule todo lo que tiene, todo. Y ahí vemos qué queda y ya pasa a regir esto, porque no sé si está previsto en el proyecto qué van a hacer con las propiedades del INDER, las no Yoari, porque hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, hay un atraso enorme en títulos por falta de dinero, por la mensura.
cuando yo era diputada, esto se llegó a debatir bastante, no me acuerdo en el marco de qué, supongo que habrá sido en el marco de INDER, ¿verdad? Y yo hice una propuesta que por supuesto no corrió, es probable que tampoco ahora corra, pero como estoy viendo más decisión en este gobierno, porque eso es lo que veo, no voy a entrar a tallar la calidad del gobierno porque este no es el auditorio para eso, pero sí veo que están tomando decisiones que podrán ser buenas o malas, pero están tomando. A mí me parece que una opción para el tema tierras es que se haga un llamado a todos los poseedores de tierras sin título o con título. Poseedor, sin título o en trámite, porque el que tiene título, tiene su título, ¿verdad? O aquel que tiene dudas del título Yoari, ¿verdad? Se podría hacer, por ejemplo, por departamento, Concepción, se instalan en la gobernación y se hace un llamado que vengan todos los que tienen una tierra pública, bien, mal, con título, con papelito, y se le otorga, como la ley dice, al poseedor de la tierra. El que en ese momento tiene la tierra, título, chao, y que el Estado asuma el costo de la mensura y del título. ¿Va a ser un gasto grande? Sí va a ser, pero vamos a solucionar el problema de la tierra. Hacemos Concepción, después San Pedro, Canindeyú, por zona, por zona. En un año tenemos todo titulado, si hay plata. Y ahí vemos qué queda, ahí vemos qué queda. Y aquellos que tienen problema se abocan al problema primerito, no el problema de celeste, amarilla con su título, de su sucesión, sino prioridad esas tierras. En un año se puede tener terminado, todo titulado, y ahí vamos a saber cuánto lo que queda de tierra para repartir. Ya se ha repartido tanta tierra, y nos hemos sacado a 3 campesinos de la pobreza. Yo siempre le digo a Paco, tráemela acá, 4 campesinos, 2 campesinos, que vos me digas, a este le adjudicamos tierra en tal año y ahora ya salió de la pobreza. Mentira, no salen de la pobreza. Las 2 hectáreas no sirven de nada, venden su derechera, vuelven a ocupar otra. Sabemos, yo estoy en la Comisión de Reforma Agraria, estuve los 4 años de diputada y ahora otra vez. Y sabemos que esto es de no acabar. Hay propiedades abandonadas y nosotros seguimos expropiando nuevas tierras en vez de llevarle a la abandonada. Eso le planteamos al director con la senadora Yolanda desde acá, ¿verdad? Eso le planteamos. Si vienen a pedir esta tierra acá en Curuguatú y vamos a darle el de Sidepar que está abandonado, porque Sidepar ya está, ya se expropió y dejaron todito otra vez, vamos a mandarle a Sidepar. No, ellos quieren este otro. Entonces se expropia la propiedad de Marcelo Avente, se le expropió al lado de Sidepar. No se le paga a Avente, no se pagó todavía a Sidepar, no hay título de ninguno, por poner un ejemplo, ¿verdad? Hay que titular todo, ministro. Todo, no sé quién quedó del gobierno acá, del ejecutivo acá, todo hay que titular y que cueste lo que cueste y ahí se va a acabar el problema. Y ahí vamos a decirle al señor del INDER, esto es lo que a vos te queda. Y ahí resolvemos si el INDER tiene que seguir o no tiene que seguir. Mientras no hagamos eso, esto va a seguir. El INDER es corrupto y corruptor, porque el que pasa por ahí tiene que corromperse para conseguir algo. Y no es responsabilidad ni suya, o puede ser, porque no, usted es funcionario antiguo, finalmente, qué sé yo, ¿verdad? Pero es una responsabilidad compartida de gobiernos tras gobiernos, incluido el gobierno de Lugo. Nadie ha podido zafarse de esa cueva de ladrones que es el INDER, por donde se ha pasado gente que se quemó, gente que se fue presa y sigue habiendo en la segunda y tercera línea corrupta y corrompiendo.
Hay que cortar este tema, ministro, y le digo a usted porque usted tomó este tema aparentemente. Hay que cortar. Vamos a titular todo en un año. Escribanía Mayor de Gobierno que trabaje en eso. Para eso le tenemos a cuántos escribanos ahí. Título, 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 título. Viene uno con su papelito, su derechera, su no sé qué. Título al poseedor, dice la ley. Y si después viene el otro a plaguearse, bueno, ahí vemos qué hacemos, pero vamos a solucionar, vamos a descomprimir un montón. Van a quedar algunos problemas nomás ya. Hoy todo tiene problemas. Y el problema más fácil es el que no tiene título. Entonces el campesino no puede acceder a préstamos, no puede, nada no puede hacer porque no tiene el título. ¿Por qué no tiene el título? Porque no tiene para pagar la mensura. ¿Por qué? Porque los agrimensores del INDER son los que le coimean y le cobran millones. Vamos a mensurar nosotros. Una idea, ministro, para que ustedes piensen también. Puede no ser muy lógica mi idea o muy fácil, pero piensen en algo. El INDER no va a terminar su problema mientras no se disuelva. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. No sé, ministro, si puede evocar la propuesta de la señora senadora o dejamos para el último. Dejamos para el último. Para el último, sí. Se le concede el uso de la palabra al señor Benigno Lescano, director técnico de la Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales del Senado. Adelante, señor Benigno. Gracias, señor presidente. Es al solo efecto de aclarar una cuestión en discusión. Yo creo que la finalidad del proyecto es depurar el sistema registral ante los innumerables casos de afectación de derechos de dominio. Y en ese sentido, el propósito del proyecto es traer seguridad jurídica que se va a dar en un mayor control, mayor análisis a la hora del registro de los títulos de propiedad y para lo cual deberá realizarse un examen riguroso de los actos jurídicos que les sirven de base. En ese marco, lógicamente, un título proveniente del INDER va a pasar por el RUN. Y para que se genere esa adjudicación final, la ley de creación del INDER contempla varios pasos, un procedimiento muy largo, de manera que ese título como acto jurídico va a pasar también por el registro, por el RUN, ¿verdad? El Registro Unificado Nacional. Y esa claridad quería a través de esta exposición traer, porque se está confundiendo aquí realmente la finalidad de la ley. El INDER tiene sus objetivos bien claros enunciados en la ley de creación. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor Benigno. Ya no hay oradores inscritos. Y Yuquepe nomás toqué el tema. Muy bien. Pero sí me gustaría saber qué vamos a hacer para después someternos al nuevo. Sí. Señor ministro, para levantar nuestra sesión, si puede hacer uso de palabra. Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, querría saber si alguno de los integrantes del equipo técnico quiere hacer alguna acotación o pronuncio un cierre al respecto. Doctor Fossati, doctora Guglielmini. Si es que hay alguna pregunta técnica, estoy más que dispuesta a responder a cualquier persona. Okay. Allá, parece. Sobre breve, allá hay una persona. Muy buenos días a todos los presentes. Me gustaría realizar la siguiente consulta, que es justamente en base a la problemática y el objetivo de esta ley, que es dar mayor seguridad jurídica y a la vez solucionar el problema de la superposición de títulos que se está dando en nuestro país de ya larga data
al ser como órgano técnico y administrativo el Poder Judicial, perdón, y al ser el encargado de la resolución de conflictos entre particulares, o sea, empresas del Estado o particulares en sí que se den, porque hay tierras que están a nombre del Estado y otras de particulares, no se estaría rompiendo el principio en que no puede ser en un mismo sujeto juez y parte. Aprovecho para ir haciendo alguna acotación sobre preguntas previas y también voy a tocar la suya, por supuesto. En realidad el proyecto presenta un perfil muy distinto, por ejemplo, al que plantea la senadora Celeste Amarilla. El procedimiento que usted plantea puede ser perfectamente factible, pero no es el perfil del proyecto. Esa idea suya de titular masivamente a los poseedores no se contempla en el proyecto. Tendría que ser otra iniciativa totalmente distinta, vinculada a otros principios jurídicos que no son los que se contemplan en el código ni en la visión de este proyecto, porque este proyecto lo que apunta, como bien señalaba el señor, anticipo a comentarle que no somos juez y parte al respecto de este tema, a regularizar estos problemas, pero a través de un sistema de notificación sobre las superposiciones. Y en ese sentido, y respondo también a la acotación que hacía el señor, el INDER tiene muchas funciones, evidentemente la más, podríamos llamarle esencial al leitmotiv del instituto, es otorgar tierra a los sin tierra a efectos de que tengan unidades productivas tituladas. Pero pasa por una problemática mucho más compleja que no nos vamos a poner a hablar, ustedes conocen mucho mejor que yo esa situación. Y un paso es el paso de la titulación que, como bien señaló el señor, va a pasar también por el mismo proceso de registración, en donde se prevé, y lo anticiparon otros oradores hoy, un sistema de mensura progresiva para ir estableciendo georreferencias. Sobre el caso que usted comentaba, en realidad la Corte Suprema de Justicia es la cabeza administrativa o será la cabeza administrativa del nuevo RUM, tal cual es hoy la cabeza administrativa de la Dirección General de Registros Públicos. Dentro del proyecto de ley se prevén recursos administrativos y la posibilidad de recurrir judicialmente ante un tribunal de apelación, tal cual hoy sucede cuando hay notas negativas u observaciones sobre actos jurídicos que puntualmente se registran. Pero eso, que seamos la cabeza administrativa, no nos convierte en parte con interés contrapuesto a lo de los particulares. Simplemente somos la cabeza que tiene que regir administrativamente el ente, el nuevo ente, o que regirá eventualmente administrativamente el nuevo ente. No hay un conflicto de intereses entre la Corte y lo que vaya decidiendo el RUM, y mucho menos habrá entre los particulares que tengan que ser litigantes en un proceso, justamente lo que le decía la acotación de la senadora, que cuando ellos se enteren de que su tierra está superpuesta, van a tener que plantear las acciones para ir depurando progresivamente esos casos ya existentes de superposición. Nosotros no podemos salir, lo señalaba muy claramente hoy la doctora María Mercedes Bungermini, no podemos salir de la competencia judicial para la resolución de conflictos. El único ente constitucionalmente establecido para resolver ese tipo de cuestiones es el Poder Judicial a través de las acciones que se plantean. No podemos tampoco de oficio, tal cual lo había planteado, si no recuerdo mal, el senador Dionisio Amarilla, solucionar los problemas más que hacerlos saber a las partes que existe una superposición para que las partes sean las interesadas en realizar las acciones que posteriormente, después de la prueba correspondiente, un juez o varios jueces en sentido de alzadas van a dictar las sentencias que finalmente van a poner fin a esos procesos en donde haya una controversia sobre el mejor título de la tierra, que no siempre pasa por las posesiones, y nosotros tenemos realmente distintas soluciones que establece el código según provengan de un autor común o según provengan de dos autores comunes. Entonces hay que ver realmente la solución que trae el Código Civil ya establecida a este tipo de casos. Por eso había arrancado la primera exposición que hice hoy diciendo que no va a significar la sanción y la promulgación de esta ley la solución mágica e instantánea a todos los problemas.
va a ser realmente el primer paso para un proceso que tendríamos que entenderlo como mediano o largo a efectos de solucionar un problema que es, como lo señaló hoy el ministro Moreno, seguramente de siglo y medio atrás. Entonces ya venimos arrastrando problemas de titulación de tierras y evidentemente va a ser un proceso largo que tenemos que ir dando, pero principio requieren las cosas y acá estamos para eso. Muy bien, señor ministro. Sí, la doctora Wilhelmina, perdón. Solamente una acotación más, y es que este proyecto se imbrica en el espíritu de la nueva gobernanza, que es el sistema que hoy día las naciones más desarrolladas están utilizando y que se apoya en el Estado, pero también en la sociedad civil, los particulares, como parte de las soluciones. Por eso es que el ministro lo dice así, porque son las personas que están interesadas en saber finalmente qué título tienen y qué no, van a poder colaborar junto con el Estado a esclarecer y dar seguridad jurídica. Entonces, se trata de eso, ¿verdad? Una posible solución habría sido planteada, y este proyecto se aleja un poco bastante del DINACARE, porque el DINACARE precisamente planteaba que un órgano administrativo decidiera de quién es la tierra, por sí y ante sí, pero imagínense qué significa eso en términos constitucionales, cuando sabemos que solamente una sentencia judicial con las garantías del debido proceso o la ley pueden definir quién es propietario de algo o no, ¿verdad? Tendríamos un problema constitucional gravísimo, entonces se apartó de ese modelo. Y la idea de este proyecto no es crear más, digamos, abultar la cantidad de dramas de supertitulación. Al contrario, la idea de este proyecto es que se haga un dibujo exacto del Paraguay y a quién corresponde cada pedazo. Inclusive se prevé que lo que ahora no tenemos catastrado, que son los bienes públicos, los ríos, los lagos, no están catastrados, y muchas de las referencias de los títulos antiguos, ustedes sabrán, son referencias geográficas, o sea, se parte del río. Pero, ¿dónde empieza el río? Piensen un poco en la bahía o en el río Paraguay acá. A veces empieza más allá y a veces empieza más acá. Y eso nomás ya produce un desplazamiento de la geolocalización que tenemos y por lo tanto hace proclive a la superposición. Porque una vez que, digamos, la medida de dónde empiezo a medir se desplaza, todas las propiedades también se desplazan y tenemos el problema de la superposición. Eso nomás quería acotar. Muchas gracias, señor presidente. Muy importante, señora. El presente proyecto ya está en las comisiones asesoras permanentes del Senado. Ya se conformó un equipo técnico de trabajo, para lo cual solicito tanto al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, coordinar con los señores directores para ir profundizando este tan importante proyecto de ley y para poder avanzar cuanto antes para hacer realidad este quebranto de mucho, señor ministro, señores senadores. Y yo creo que con esto levantamos hoy nuestra hermosa reunión. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, ministro. Gracias.